Bueno, buenos días, mi nombre es Miriam Morales, soy parte del equipo técnico del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Paridad de Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En primer lugar, saludarlas y saludarlos en este momento tan difícil que nos impone la distancia física, pero de alguna forma también nos permite y es una oportunidad para la reflexión colectiva, para poder pensar entre todas y entre todos algunas situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, que están dadas de forma natural, y en este momento de ruptura de la cotidianidad, donde eso se ha trastocado y nuestra cotidianidad ha cambiado, de alguna forma, bueno, muy abruptamente, también es una oportunidad para pensarnos en qué cosas queremos que cambien de esa vida cotidiana. Y sin ir más lejos, una de las cosas que es importante que socialmente podamos ver cómo cambian, en estos días de cuarentena hay 13 mujeres asesinadas por violencia de género. Esa violencia que se construye en forma invisible y con muchos actores y factores, y que el último acto es ese femicidio. Esas situaciones pensamos que tienen que cambiar, y cambian desde cambiar aspectos a veces parecen muy pequeños, que van sumando a esa desigualdad de género y esa violencia, y también pensarnos nosotras y nosotros como partícipes, en el sentido de estar atentas y atentos a lo que le pasan a otras personas, otras mujeres en este momento de aislamiento obligatorio, ¿no? Poder con nuestros alumnos, con nuestras vecinas, estar atentas a cualquier ayuda y de alguna forma también ser vehículo para poder abordar esa desigualdad de una forma que no termine tan trágica, y a su vez que no haya tanto sufrimiento, que en algunos casos, aunque no sea el femicidio, también la desigualdad de género trae mucho sufrimiento. Y por eso es que nos parece importante la formación en género, y es un poquito una pequeña clase que vamos a hacer ahora, es dar herramientas en relación a este tema. Bueno, en primer lugar, hablar de género y de desigualdad de género, a pesar de que se crea que es distinto, no siempre existió esa relación desigual y opresiva del hombre hacia la mujer. Es una desigualdad que se construyó históricamente, y si bien llevaría una clase entera de historia cuál es el origen de esa opresión o cómo se fue dando esa relación, simplemente marcar el momento histórico en el que surge junto con la formación del Estado esclavista. Es decir, que esa desigualdad entre hombre y mujer tan marcada surge junto con la sociedad de clase, con la existencia de las clases sociales, y particularmente con el Estado esclavista. En ese momento del Estado esclavista se empieza a constituir un tipo de familia con herencia, surge la propiedad privada, una cantidad de características. La familia antes tenía otras características, y en ese momento se constituye la familia patriarcal, lo que da origen al sistema patriarcal. El sistema patriarcal justamente es eso, es una forma de organización política, económica, social, que sobre todo lo que hace es otorgar el mando y el poder, digamos, al varón, y en detrimento de la desvalorización de la mujer. Y la familia patriarcal es un poco la base de ese sistema. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, patriarca justamente viene del griego, que significa padre y mandar, ¿no? El patriarca era el jefe de esa familia, y justamente la palabra familia también viene de un origen que no es tan romántico como se cree, ¿no? Viene de la palabra famulus, que significa esclavo doméstico. Es decir, que en ese sistema de familia patriarcal, la familia era el conjunto de esclavos domésticos. Este sistema puro, así como lo menciono, en forma como muy sintética, se va a ir desarrollando a lo largo de la historia,
y se va a ir de alguna forma acomodando a otros sistemas, ¿no? Como el sistema feudal y al modo de producción capitalista que vivimos actualmente, y se va amoldando, pero sigue existiendo. ¿Y por qué decimos que sigue existiendo el sistema patriarcal? Habría muchos ejemplos para dar. Yo simplemente voy a mencionar 3 que creo que son como muy claros, aunque se podrían dar millones de ejemplos. Uno de ellos ya lo mencioné al principio, que es el alto índice de femicidios. En la Argentina muere una mujer por día por femicidio. En el 60-70% de los casos en manos de su pareja o expareja, como dijimos antes. Es decir, por el sentimiento de propiedad que tiene cuando se ve en peligro de perder, se termina ejecutando de esa forma, ¿no? El femicidio sería una forma muy clara de la existencia del patriarcado, así como también lo es la violencia sexual y las violaciones, que no hay estadísticas tampoco, o sea, hay muchas mujeres que por lo vergonzoso que es esa situación no denuncian, pero hay miles de situaciones de abusos y de violaciones, también a hombres, pero cometidos por otros hombres, y también relacionados con esa relación de poder, ¿no? Hacia la otra persona, de poder y de propiedad. Y hay un tercer ejemplo que también sigue en pie de lo que es el patriarcado y que tiene que ver con la división sexual del trabajo que ahora vamos a explicar, que tiene que ver con las tareas de cuidado. En la Argentina se estima que las mujeres tenemos 3 horas más diarias por día de trabajo en nuestros hogares que los hombres. Eso está ahí. En el último tiempo hay estudios económicos en relación a incluso lo que aporta el trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo de cuidado, que obviamente tiene que ver con las tareas domésticas, con la crianza de niñas y niños, con el cuidado de abuelos y abuelas, una cantidad de tareas, ¿no? Llevar, traer, cocinar, comprar, bueno, creo que un buen ejercicio sería, ¿no? Poder mencionar cuáles son todas esas tareas y cómo eso también contribuye a la economía, aunque son tareas no remuneradas, incluso en lo que hace a los oficios. Podemos decir que también las mujeres hacemos oficios mayormente de cuidado, que muchas veces son menos remunerados que otro tipo de oficios, ¿no? Como son justamente la educación. La mayoría de las docentes somos mujeres, así como, bueno, enfermeras y otras tareas que tienen que ver con el cuidado. Es decir que el sistema patriarcal está vivo, a pesar de que tiene muchos siglos de desarrollo y de transformación en algunas cuestiones, pero la esencia sigue. ¿Por qué decimos que la esencia sigue? Porque hay uno de los pilares del patriarcado, que es la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, para decirlo muy rápidamente, es la que divide a la sociedad mujeres y varones. Las mujeres para las tareas reproductivas, que son tareas, como dije antes, las tareas de cuidado, y los varones para las tareas productivas. Esos 2 pilares, la reproducción y la producción, son 2 formas de organización que se encuentran en todas las sociedades. Pero en el sistema patriarcal se divide según el sexo y los órganos físicos, ¿no? Y biológicos con los que nacemos. Se asigna ese rol. Es decir, las mujeres, como decía antes, las tareas reproductivas que no son valoradas, incluso no son pagas, ¿no? Y los hombres las tareas productivas que son valoradas y son remuneradas. Hoy en día tenemos una sociedad donde las mujeres empezamos a ocupar también el campo de la producción, salimos a trabajar fuera de nuestras casas también, pero las tareas de cuidado generalmente nos pueden ayudar, ¿no? En muchos casos, o puede haber particularidades, pero como sistema la sociedad organiza para que las mujeres tengamos esa ocupación principal y preocupación. Por eso enseñamos desde niñas y niños regalamos muñecas a las mujeres, a las niñas, para que aprendan a cuidar, para que aprendan a
a ser madres, básicamente, y a los hombres otro tipo de juguetes. O sea que esa construcción, esa división sexual del trabajo es una división social, no biológica, ¿no? Eso en primer término. Este concepto de división social, sexual del trabajo es muy importante para poder ver cómo funciona la sociedad y repensar nuestras prácticas educativas también. Bien, hay un concepto fundamental dentro de la temática de género, que es justamente el término género. Los estudios de género no tienen muchos años, son estudios jóvenes. A mediados del siglo pasado se empezaron a desarrollar más fuertemente, si bien de alguna forma existieron desde antes. Los estudios de género, el concepto de género, así como lo conocemos ahora, lo acuña particularmente Margaret Mead, una antropóloga norteamericana, en 1948, con estudios que hace antropológicos, y Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, que también acuña en distintos momentos, sin conocerse entre sí, este concepto de género, que lo que viene es sobre todo a desnudar esa construcción social. El género es un concepto relacional. ¿Qué significa? Que no es nada más que otorga, porque ¿qué sería el género? Bueno, son las características que se le otorgan a varones y mujeres, los roles y características que a su vez también asumimos, ¿no?, como varones y mujeres, pero sobre todo la relación de poder que se da entre sí. Es un término relacional porque el término género lo que habla sobre todo es de una relación de poder. Por eso está, totalmente, obviamente, relacionado con el sistema patriarcal, es parte de desnudar el sistema patriarcal, el concepto, y muchas veces está como un poco mal entendido. Lo importante acá es poder diferenciar sexo, género, sexualidad, para decirlo como muy básico y sintético, perdón. El sexo proviene de la biología, es para la reproducción, y cuando hablamos de sexo hablamos de macho, de hembra, de intersexualidad, porque también en esto hay que decir que los estudios y las ciencias avanzaron también de acuerdo a distintos sistemas políticos que había. En la antigüedad, Aristóteles hablaba de que había un solo sexo, solamente, o sea, el varón y la mujer era, digamos, una deformación de ese sexo, había un sexo. Con el desarrollo de las ciencias se descubrió luego de un tiempo que estaba el macho y estaba la hembra. Y ya hace bastante tiempo que se conoce que hay un porcentaje muy pequeño de la población que es intersexual, que tiene características biológicas que hacen a un tercer sexo, ¿no? No solo en relación a los genitales, sino a otros componentes que componen lo biológico, como son las hormonas, etcétera, ¿no? Bien, entonces hablamos sexo por un lado, y otra cosa sería el género, que es esa construcción social de los roles y los lugares que se adjudica y de qué puede y no puede hacer una persona según el sexo y su naturaleza. Al ser una construcción social el género, pensamos que también puede cambiar esto, ¿no? Porque la construimos nosotros, los seres humanos. Y la sexualidad tiene que ver, así como la reproducción hace a la biología, ¿no? Hace al motivo del sexo, la sexualidad, que es distinta que el sexo, la sexualidad, que tiene otras dimensiones, está relacionada directamente al placer, tiene que ver con las orientaciones sexuales, y bueno, esa diferenciación un poco esquemática está entremezclada en las personas, ¿no? Está entremezclada también en nuestras identidades, por eso también hay distintas identidades de género. No todas las personas que nacen con un sexo se identifican con ese mismo sexo con el que nacen. Bien, para comprender en forma como muy rápida, eso sería lo que tenemos para decir sobre el término género, que lo que vino sobre todo es a visibilizar esa relación de poder. Por eso preguntarnos, algo que frecuentemente se malentiende: ¿qué es la violencia de género? Se habla mucho de violencia de género y muchas veces se malentiende.
Según la ley 26485, ¿no? La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tiene un título como un poco largo, pero que básicamente es una ley que se aprobó en el 2009 y que tiene como digamos, objetivo, como decía, lo que dice en el mismo título, ¿no? Erradicar esa violencia de género. La violencia de género es la violencia del hombre hacia la mujer. Por todo esto que yo desarrollaba antes de lo que es la sociedad patriarcal, de lo que son las relaciones de poder, cómo están instaladas, que no están instaladas en forma igualitarias, ¿no? Acá aclarar, por si no quedó claro con lo anterior de sexo, diferentes somos los hombres, las mujeres, o sea, somos diferentes, pero acá estamos hablando de desigualdad. También somos diferentes entre las mismas mujeres, entre los mismos varones, o sea, una cosa es la diferencia, otra cosa es la desigualdad. Y la violencia de género, cuando se habla de violencia de género, se habla de esa desigualdad, de esa violencia del hombre hacia la mujer. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la mujer no puede ser violenta con el hombre? No. Violencia puede haber de múltiples tipos, de cualquier persona hacia cualquier persona, de un hombre hasta a otro hombre también, de niños, adultos a niños, bueno, en fin, millones de tipos de violencia, violencia familiar en distintos ámbitos, pero cuando hablamos de violencia de género, relacionando con lo que yo explicaba antes de qué quiere decir género, y que si habría tiempo daríamos muchos más ejemplos de esa desigualdad, cuando hablamos de violencia de género, y según la ley 26485, es la violencia del hombre hacia la mujer. Esto para dejarlo aclarado, porque generalmente esto a veces no se comprende de la forma correcta, y la ley lo dice claro. La ley también habla de 5 tipos de violencia, que son los principales. No es solo la física, que es la que más se ve, es la violencia también psicológica, económica y patrimonial, simbólica, la violencia sexual, y también la ley habla de distintas modalidades y lugares, ámbitos donde se da la violencia de género, que se da desde las situaciones antes y después del parto y durante el parto, o sea, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia doméstica. Hay una cantidad de lugares donde se da la violencia y ámbitos que también es importante poder ahondar, digamos, en esto, ¿no? Hoy estamos en un pantallazo como muy general. Entonces, bueno, como para ir cerrando un poco, hablar de la importancia que es poder desmistificar y romper esos estereotipos de género que nos sitúan y nos encasillan de forma binaria en un lugar o en el otro, y en un lugar de opresión o de dominación, aunque también en ese lugar de dominación puede haber sufrimiento, ¿no? El hecho de que pongamos al hombre en un lugar donde no puede ser sensible, no puede llorar, no puede ser amoroso con sus hijos, o le prohibimos jugar a eso desde niño, ¿no? Con una muñeca, eso también trae sufrimiento, y más aún el sufrimiento también de lo que trae los estereotipos a las mujeres, ¿no? Para dar así un ejemplo como no tan trágico como los que vine dando en relación al femicidio, por ejemplo, lo que es la violencia, el estereotipo en relación al fútbol, ¿no? Hoy por hoy, bueno, una mujer que juega al fútbol estaría fuera del estereotipo de lo que se pretende de una mujer, ¿no? El deporte, el fútbol en sí, como deporte de contacto, es algo que a veces no permitimos que en la escuela, en educación física, practiquen las mujeres. Esto ha ido cambiando, las mujeres han empezado a jugar el fútbol, hoy existe profesionalmente muy poco, pero existe. En un futuro podemos ver también capaz algún mundial, ¿no? De fútbol femenino, y en un futuro, ¿quién dice? Pienso yo, la posibilidad de los deportes mixtos, ¿no? Bueno, esto que como niñas y niños nosotros nos encargamos de diferenciar, las niñas jueguen acá, los varones allá, que también esto ha ido cambiando. Pensamos esto, una sociedad que dé igualdad de oportunidades
a todas las personas sin importar el sexo, clase, etnia, religión, etc. Es mejor incluso que no existieran esas desigualdades, ¿no? Sí las diferencias, no las desigualdades. Y de esto se trata lo que es promover la igualdad de género. Entonces, la importancia de poder combatir los estereotipos, poder proponernos lugares más amplios y también en este sentido, y para ir terminando, poder seguir formándonos en la perspectiva de género. En el año 2019 la provincia adhirió a la ley Micaela. La ley Micaela, el 27.499, es una ley que fue aprobada luego de la pelea, de la organización de los papás de Micaela. En estos días se están cumpliendo 3 años del asesinato, del femicidio de Micaela en Entre Ríos. Un femicidio que podía haber sido evitado, que fue un femicidio, una violación también, ¿no? Un femicidio en manos de un hombre que tenía antecedentes penales de violación y que el juez lo dejó libre. Ese juez actuó sin perspectiva de género. A raíz de todo eso se organizaron los padres, se aunó voluntades y se aprobó esta ley, ley Micaela, que de alguna forma que hace obligatoria la formación en género en los 3 poderes y también en todos los funcionarios públicos del Estado, por lo cual es una obligación y también es una responsabilidad, porque esto, como se dice, salva vidas en muchos aspectos. Por eso la importancia de seguir formándonos en este tema que es el género, en poder pensar el tema en cada detalle de nuestra vida, en la formación de nuestras hijas e hijos. Y bueno, dejo esta reflexión final, el poder pensarnos en esta cotidianidad nueva que nos está agarrando en este momento en la cuarentena, pensar esas desigualdades, ¿no? En relación a las tareas domésticas, en poder democratizar estos aspectos también dentro de la casa. Y bueno, por último, saludarlos y bueno, transmitir también el afecto. Creemos que poder en este momento transmitirnos afecto, aunque sea de esta forma, tiene que ver con promover distintos vínculos, ¿no? Vínculos más saludables que están muy relacionados también con la igualdad de género. Bueno, muchas gracias por la atención y les dejo algunos videos para desarrollar alguno de estos temas.